es necesario que ustedes puedan repasar el capítulo 10 y 11 del libro de referencia, del Albert, que en realidad habla bastante sobre las membranas biológicas, sobre esa parte que estamos desarrollando, pero sobre todas las cosas también en la parte media de la unidad uno habla bastante sobre lo que hemos hablado en la clase pasada de procariotas, pero si no desean leer esa parte del capítulo uno porque en fin pueden pensar que es bastante extenso, ya les subí las lecturas que son necesarias como para poder comprender. Dicho esto, vamos, vamos a empezar a hablar sobre las membranas. El ejemplo bastante lúdico y algo que, bueno, ustedes saben que las clases no traen mucho texto. En esta primera clase cambia un poco porque es una sugerencia que se ha tenido desde dirección. Exactamente, me hubiera gustado que hubiéramos hablado un poquito más de manera directa, no escalar de manera inmediata, pero me sugirieron, ¿no? Todo un poco más texto. Entonces, lo primero que yo quisiera hacer es explicarles de que eventualmente si nosotros nos imaginamos cómo es un dedo y vemos cómo son las celdillas que se forman, que eventualmente luego se puede escribir como las huellas digitales, si le hacemos un zoom mayor, como unas 10 veces más a lo que estamos viendo acá, estaríamos observando ese tipo de estructuras, o sea, las células en sí, como tienen ciertas organelas, que, que por ejemplo en las mitocondrias va a haber ribosomas, y esos ribosomas van a tener ciertas moléculas por dentro. Entonces, esta disposición de cómo podríamos ver de manera celular y cómo cada vez se haciendo más microscópico, lo quisiera comentar en sí como tres pilares de la vida celular de la forma de las membranas biológicas, el citoplasma y el citoesqueleto. Estos tres pilares de vida celular, a lo que nosotros queremos llegar es entender de que las membranas van a ser estructuras dinámicas, fluidas, y tanto las proteínas como los lípidos de membrana que se van a disponer en una doble capa continua van a actuar como una barrera relativamente impermeable. Ahora, lo que nosotros vamos a ver a lo largo de esta clase es el componente de las membranas biológicas, el citoplasma y el citoesqueleto, y cómo esos tres van a estar relacionados para entender muy bien el acto de la vida. Primero, la estructura general de la membrana plasmática. La bicapa lipídica mide aproximadamente 5 nanómetros de espesor, como lo podemos ver acá, y se compone de fosfolípidos, colesterol, proteínas integrales organizadoras en arquitectura precisa y funcional. Los lípidos se van a ensamblar espontáneamente en bicapas, incluso bajo condiciones artificiales, y su estructura se debe exclusivamente a las propiedades de las moléculas lipídicas. ¿Qué quiere decir? Que los lípidos en sí, si bien es cierto, van a tener una cabeza hidrofílica y van a tener una cola hidrofóbica, lo que nosotros vamos a terminar dando, vamos a terminar estableciendo, es de que estos pueden tener diferentes enlaces dobles que nos van a dar cierta disposición geométrica, pero lo que vamos a tener o vamos a empezar a encontrar en realidad en estas colas hidrofóbicas es de que ciertos movimientos o ciertas formas en las que estos se puedan acodar van a describir o nos van a dar ciertas particularidades de esta membrana plasmática. Ahora, del mismo modo, recordar, y primero quiero que ustedes hagan el ejemplo de cuando estamos en el salón de clases, por ejemplo, eh, nosotros podemos estar en el salón de clases y la puerta que siempre está para el lado derecho de la que se sienta más adelante está abierta, ¿no? Entonces, como esa está abierta, en realidad la parte de fuera para adentro hay un cambio de temperatura y empieza a hacer frío, ¿no? Eventualmente el horario de clase que siempre tenemos. Sin embargo, su compañera que está en la puerta cierra la puerta para que no haga frío y otra vez volvemos a la estabilidad. Luego puede pararse alguien, abrir la puerta y decir como que, ok, está haciendo frío. Y otra vez se hace lo mismo, que alguien cierra la puerta y se empieza a restablecer la temperatura. Ya, esa dinámica pasa lo mismo en la célula cuando hay ciertos movimientos que se va a determinar que es una bicapa autosellante. ¿Qué quiere decir? Que si esta se perfora, si esta pues, sufre alguna alteración, se va a reparar automáticamente gracias a las fuerzas hidrofóbicas, o sea, a las fuerzas hidrofóbicas que nos van a dar esa consistencia, que van a impulsar a los lípidos a reorganizarse. Y esa propiedad nos va a mantener la integridad celular. Así como yo les decía que esto puede ser o sea, a nivel de fuerzas hidrofóbicas que van a impulsar a los lípidos a reorganizarse, la persona que cierra esa puerta estaríamos haciendo el símil con las fuerzas hidrofóbicas. El acto de cerrar, el acto de entender de cómo eso se podría obstaculizar es
o las fuerzas hidrofóbicas. Pero ese escenario de cada vez cerrar las puertas para que se mantengan las temperaturas es lo que denominaríamos la actitud de una bicapa autosellante. Ahora, cuando nosotros hablamos de lípidos y colesterol, el regulador de la fluidez, vamos a tener dos grandes grupos, las bajas temperaturas y las altas temperaturas. ¿Por qué cuando hay bajas temperaturas o por qué cuando hay altas temperaturas, en realidad esas membranas casi no sufren alguna alteración mayor que pueda ir en contra de la naturaleza de las mismas? ¿Qué sucede? Cuando hay bajas temperaturas, tenemos que recordar que el colesterol previene la rigidez excesiva de la membrana, manteniendo la fluidez necesaria para el transporte molecular. Es ahí donde se habla como de primera mano o de mayor utilidad el colesterol. Caso contrario, en las altas temperaturas tenemos a los fosfolípidos, que va a limitar el exceso de movimiento cuando hay altas temperaturas, evitando que la membrana se vuelva demasiado fluida y pierda integridad o prácticamente se rompa. O sea, ¿qué sucede? Cuando hay mucho frío, o sea, cuando realmente las temperaturas están muy bajas, hay una rigidez extrema, pero esa rigidez puede ser a tal punto que luego puede dañar a las células, porque necesitamos cierta fluidez para mantener la homeostasis y el metabolismo adecuado. ¿De quién se encarga de que esa rigidez no sea excesiva? Del colesterol. Ahora, el lado opuesto, cuando hay altas temperaturas, ¿quién va a ser que va a limitar ese exceso de movimiento para que no se dañe la membrana? El fosfolípido. Recuerden esto como pregunta de examen porque el colesterol y los fosfolípidos son los que tienen interacción inmediata con las temperaturas para ver los reguladores de la fluidez. Recordar que la bicapa es dinámica y sus moléculas se mueven lateralmente en el plano de la membrana. Básicamente acá el ejemplo que se puede hacer es como si estuviéramos hablando de una gelatina o se estaría deslizando como, imaginen que tienen dos bloques de jabones y deslizan uno por encima del otro. Ya, algo así es lo que va a terminar viéndose en las bicapas, porque es dinámica y sus moléculas se mueven lateralmente en el plano de la membrana. Esa movilidad lateral es esencial porque permite el transporte de sustancias, la reorganización de proteínas de membrana según las necesidades celulares y la formación de dominios especializados como las balsas lipídicas, el famoso lipid-RAF. Ahora, estas proteínas de membrana, eventualmente, no es que exista una o dos, son un montón de proteínas. Pero ¿qué sucede? ¿O a qué quiero llegar con eso de que empezar a cuantificarlo? Que las proteínas de membrana en sí van a representar casi el 30% del genoma, algo que habíamos hablado en la clase pasada con lo de valor C. El 30% del genoma básicamente va a terminar expresándose como proteínas de membrana, lo que va a reflejar su importancia crítica en la fisiología celular. Según el libro, eh, hay una cita que me gusta bastante, que justo es al lado de la figura 11.1, que dice, las proteínas transmembrana median casi todas las otras funciones, transporte, catálisis, enlaces estructurales y señalización. O sea, gracias a estas se desarrolla gran parte del metabolismo y no porque en sí ellas vayan a hacer el metabolismo, sino que esas proteínas de membrana se necesitan para que puedan ser las partes intermedias o las partes de todo este proceso. Por ejemplo, la bomba de sodio, potasio, TPasa, va a mantener gradientes de iones y los receptores hormonales que permiten la comunicación celular y los canales iónicos que generan potenciales eléctricos en neuronas y células musculares. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de las funciones de la membrana, así como yo les dije que había un tridente de la parte de biología celular que sería membrana biológica, citoplasma y citoesqueleto, yo quiero que ustedes entiendan de que cuando hablamos de las funciones de la membrana celular hay tres grandes grupos. Primero, barrera selectiva. Segundo, transporte selectivo. Y tercero, señalización y comunicación. Yo quiero que se imaginen ustedes ahorita en el cuarto que están, y si están en un lugar que no es un cuarto, imagínense el salón de clases. El salón de clases, que ustedes ahora están en primer año, el próximo año van a estar en segundo y van a tener a compañeros de primero y de acá un par de años estarán en tercero y pueden comunicarse con alguien de primero y de segundo. ¿Qué sucede? Para que ustedes se comuniquen, para que ustedes hablen, para que ustedes interaccionen, tienen que tener cierta disposición. Entonces, la función de la membrana celular como señalización y comunicación se termina reduciendo a que participan en la recepción de señales externas, como cuando los alumnos del primer año, segundo año, cuando ustedes estén en años superiores, se van a querer comunicar con ustedes. Y esto va a depender de esa comunicación celular, si es que hay cierta adhesión celular, porque si uno de medicina les pide ayuda, probablemente ustedes accedan, pero si les pide alguno de otra carrera, no sé, zootecnia, enfermería, probablemente ustedes no tengan esa adhesión celular y por ende la señalización y la comunicación es tórpida, es defectuosa. Ahora, ese es el ejemplo de señalización y comunicación, que es lo más fácil. Hay un ejemplo, bueno, hay un concepto que se confunde bastante entre lo que es barrera selectiva y lo que es transporte selectivo. Supongamos, el mismo ejemplo, ustedes están en el salón de clases y están en la puerta. Eh,
Saber qué es el salón de clases, o como ustedes ahora están viendo que están en su cuarto, lo que delimita el cuarto, lo que delimita a través de paredes, en algunos casos, en otros en drywall, en otros de un espacio sólido como el salón de clases de puros ladrillos, esos límites que se están manteniendo es algo así como lo que se podría ver en la membrana celular, y esos son los límites celulares que van a mantener la integridad celular. Esa es la función reconocida como barrera selectiva. En el mismo salón de clases, ustedes en su cuarto, ahí en la puerta, imaginemos, vamos a hacer la misma analogía que ustedes están en el salón de clases, ahí en la facultad de color naranja las paredes, y alguien está en la puerta. Y de la nada es el doctor Poma, ¿no? Y dice, ok, vamos a hacer clases, entonces, y su delegado te deja entrar. O no sé, o viene la doctora Ceci y le dice, bueno chicos, el rendimiento en los cursos no está siendo adecuado, ¿qué está sucediendo? Y ustedes no quieren escuchar ese comentario. Entonces también no desean que pase al salón. O por último, viene el profesor pesado de biología y dice como que, bueno, otra vez las clases van a ser virtuales y ustedes quieren que sea presencial, por ende, ustedes también son selectivos y no quieren que ingrese al salón de clases ya hasta que haga sus clases presenciales ya. Ese espacio de que alguien se pare en la puerta y empiece a filtrar qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, es la función de la membrana celular denominada transporte selectivo, que regula qué moléculas entran y salen de la célula mediante canales, transportadores, bombas específicas, manteniendo las concentraciones óptimas de nutrientes e iones. ¿Qué pasa si falla uno de estos canales o falla una de esas funciones? Por ejemplo, el desequilibrio de iones o daño en proteínas de transporte puede causar enfermedades como la fibrosis quística, que es una mutación en el canal del cloruro, en el CFTR. O algunas arritmias cardíacas van a ser por disfunciones de canales iónicos, por ejemplo, como el ion potasio, o el sodio, o cloro, o en algunos casos calcio. Cuando hay una especie de irregularidad en concentraciones o si esto se desregula, lo que vamos a tener es de que al haber esa alteración a nivel de las funciones de la membrana celular, simplemente ya no se puede tener una función adecuada. Y eso es lo que se va a terminar repercutiendo en algunas patologías, como puede ser la parte fibrosis o también arritmias. Ahora, así como lo que he venido comentando, hay un espacio. Bueno, así como he venido, acabo de leer el chat, bueno, así como he venido comentando, hay un espacio de que se habla de ósmosis y el equilibrio del agua, tanto como el mecanismo de equilibrio y la importancia fisiológica. Primero, yo quiero que ustedes vean este gráfico de acá arriba. En este gráfico de aquí arriba, como ustedes están viendo, tenemos el famoso coeficiente de permeabilidad. En el coeficiente de permeabilidad, yo quiero que ustedes entiendan de que a través de la membrana va a haber sustancias que van a pasar como si no hubiera nada, o sea, como si fuera su casa, entran, salen. Pero en otros lados, o sea, imagínense ustedes, ahora que están estudiando medicina, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que probablemente vivan solos ahorita en Huancavelica, se quiera un cuarto, una residencia quizás, ¿no? Pero por ejemplo, los que viven solos, es como que su coeficiente de permeabilidad altísimo, ¿no? Entran, salen, no pasa nada, tranqui. Entran, salen, ya, diferente. Algunos viven en la residencia, hay ciertas licencias, ¿no? Pero el coeficiente de permeabilidad es un poquito, o sea, es un poco más limitado. Algunos viven con sus papás o con algún familiar, ya más limitado. Ya, y algunos viven ya con unos papás muy estrictos o algunas mamás muy estrictos, algún familiar muy estricto. Y también siempre por el respeto de la casa, ¿no? Entonces el coeficiente de permeabilidad es menor. ¿A qué quiero llegar? El oxígeno tiene un coeficiente de permeabilidad muy alto. Es como el que vive solo en un cablica. Entra, sale, no pasa nada. El agua, el coeficiente de permeabilidad es un poquito por encima del intermedio, pero sigue siendo alto. Es como alguien que tiene bastantes licencias, pero vive en un cablica. Y el resto es lo que viven con sus papás o con una educación bastante estricta, cuando el coeficiente de permeabilidad se reduce o baja. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de la ósmosis y el equilibrio del agua, tenemos que primero recordar de que va a haber un 70% del peso celular va a ser agua. Gran parte del contenido de la célula es agua. La diferencia osmótica entre el interior y el exterior de la célula se va a equilibrar en minutos. Eventualmente esto es bastante rápido, algunos hasta podrían decir en segundos, cuando vemos de manera micro en cada célula. Sin embargo, cuando ya vemos el global, las células, de acuerdo, dependiendo de los tejidos más exteriores o más interiores, van a demorar un poco y por ende se podría decir que es en minutos. El mecanismo de equilibrio, por ejemplo, las células mantienen su tamaño óptimo al equilibrar el paso de agua mediante dos procesos principales. La difusión simple, a través de la bicapa lipídica y el transporte facilitado por acuaporinas, que esto va a estar mediado a los canales proteicos especializados que permiten el paso rápido de las moléculas de agua. De misma forma,
va a haber cierta importancia fisiológica, que es el equilibrio osmótico crucial para mantener el volumen celular constante. Acá vamos a hablar mucho sobre los que pueden producir una hinchazón en medios hipotónicos o pueden tener una crenación en medios hipertónicos, afectando la función celular. Ya, eso yo creo que ustedes lo conocen para poder ingresar a la universidad. De acá conceptos claves, qué es lo que sucede en un medio hipotónico, en un medio hipertónico. Repásenlo para poder conversar sobre ese tema o poder preguntar. Con los del mecanismo de equilibrio, lo que les mencionaba es de que las células van a mantener su tamaño de acuerdo al paso de las aguas mediante dos procesos principales. Uno que es la difusión simple, que es algo que todos creo que conocen, y el otro a través del transporte facilitado por acuaporinas. Recuerden que las acuaporinas no es otra cosa más que son poros o son canales que es para el agua, por eso es acuaporinas. Pero vamos a ponerle un ejemplo práctico, así como yo les dije de que alguien vivía solo y el coeficiente de permeabilidad. A ver, si alguien podría participar, no sé si en el chat o activando el micrófono, ¿cuánto tiempo dura la gestación? 36 36 semanas. Ya, cerca, alguien da más, da menos. Por ahí, doctor. 36, ya, más o menos. A ver. 38, doctor. 38, bueno, Pablo, está tibio, está cerca. ¿Alguien? 40, doctor. Robert, muy bien. 39 semanas, doctor. Ya, claro, tienen la noción, ¿no? O sea, en realidad puede ser 40 es lo ideal, 40 es lo óptimo. Esto es como ejemplo, no es tema, o sea, no es el ejemplo no es que lo tengan que memorizar, sino quiero que me entiendan ahorita lo que voy a explicar. Las 40 semanas, ¿no? Alguno puede nacer en la 41, en la 42, con ciertas limitaciones, pero es más que, o sea, es algo seguro, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien nace en la semana 36? ¿Tranqui o podría tener algo patológico? Gracias, Mira, por la participación. O sea, si yo le digo que nace la semana 30, o sea, yo le digo a los 40, normal. Pero nace la semana 36, ¿normal o cómo lo ven? ¿O muy temprano? Doctor, el nacimiento sería prematuro, ¿no? Y pues en ese caso puede el bebé tener algunos órganos que todavía no están totalmente maduros y en cierta manera influyen en su desarrollo. Claro, están llevando embrión, ¿no? Entonces va a ser un poco más fácil explicar este espacio. Ya miren, de las 36 para adelante, el bebé como que está totalmente hábil, ¿no? Entonces vamos a hacer una carita feliz. Tranqui. De la 36 en adelante. De la 36 para atrás, hay ciertos grados de prematuridad. Por ejemplo, de la 32 a la 36, si bien es cierto hay prematuridad, pero aún como que ya casi sí estaba formado del todo, ¿no? Vamos a pensar que el niño está feliz, pero con un componente pequeño triste. ¿Qué sucede en un espacio anterior a la 32, por ejemplo, la semana 28? Ustedes más adelante van a escuchar bastante el concepto cuando lleguen a la parte de, bueno, sí, ginecología o vean la parte de neonatología, que vamos a hablar nosotros. A ver, Yendira, te escuchamos. Lo único que tengo entendido es que la semana 28, justamente la médula ósea, es la que se convierte en principal órgano hematopoyético. Entonces, podría haber complicaciones a esa. Ya, entonces, ya va por ahí, va muy bien el ejemplo. Pero lo que yo quiero llegar es de que cuando yo les decía, de 36 a 40, tranqui, de 32 a 36, normal, pero hay ciertas dificultades por algunos órganos que recién se están terminando de formar. De la 28 a la 32 ya es la semana crucial, porque muchas veces hasta de la 24 se podría decir que es donde muchos enmarcan el límite de la vida. 22 es el límite de la vida para muchos, pero 24 es fisiológicamente hablando, no legalmente hablando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en ese espectro? Bueno, acá no puedo poner de colores lo que estoy graficando, pero quiero que me entiendan que de 24 o 28 a 32 es lo que realmente nos llama la atención y es a donde voy a hacer el espacio de ejemplo con lo que estamos hablando. O sea, ¿qué pasa acá? ¿Qué hay acá? ¿A dónde quiero llegar? Ustedes imagínense un globo. Cuando ustedes soplan un globo y luego, o sea, soplan el globo, se está inflando, dejan de inflar, sueltan y liberan el aire,
muchas veces este globo tiende a colapsarse, tiende a aplastarse, y ambas paredes del globo se pegan. Y si tú haces este ejercicio de manera fluida, se va a pegar más si es que realmente hay algo que tiende a hacer que se pueda adherir. No sé si me siguen con el ejemplo hasta ahí. En los pulmones es similar. A nivel de los alvéolos, hay como un colapso que se podría generar si es que les falta una sustancia. Esa sustancia se llama el líquido surfactante. El líquido surfactante va a estar muy vinculado por la producción que se va a dar desde los neumocitos, que son células que están en la pared a nivel de, bueno, que están en los pulmones, ¿no? O sea, a nivel de las paredes de los alvéolos, en muchos de estos casos, no siempre, pero en una gran mayoría sí. Esos neumocitos que están pegados, están rodeados, van a participar en la generación de líquido surfactante. Este líquido surfactante va a ser de que cuando se va formando el pulmón y luego va a pasar a una respiración netamente ligada al oxígeno, o sea, va a empezar a respirar como tal, entre el aire a los alvéolos, normal se extienda, pero cuando se libere este espacio, no colapsen, o sea, no se peguen del todo, esas dos paredes no se puedan unir, no puedan pegarse. Esa formación de ese surfactante, esa generación de este líquido que va a hacer de que no se peguen como tal, se va a dar entre la semana 24, 28 hasta la 30. Por eso cuando hay un bebé de 28 que ya está por nacer, lo que se hace es ponerle un corticoide para tratar de hacer una maduración pulmonar. Lo único que estamos buscando es que ese surfactante se genere. Ya, hasta ahí es lo normal, es la parte fisiológica. Pero ¿qué sucede? Así como hay ese líquido surfactante que va a hacer que esto no se colapse, eventualmente dentro de los alvéolos aún hay agua, o aún hay contenido líquido que tiene que ser absorbido por algún espacio. Es ahí donde entra el tema de la clase y es ahí donde entra el razonamiento que yo quiero que ustedes capten de la clase. ¿Qué pasa? La ósmosis y el equilibrio del agua va a versar o va a participar principalmente, por lo que se menciona en la parte del mecanismo de equilibrio que veíamos hace un momento. La célula va a mantener su tamaño óptimo al equilibrar el paso de agua mediante dos procesos. La difusión simple, como puede ser en muchos de estos casos de ciertos elementos que se van a dar a nivel del pulmón para que se pueda tratar de absorber esa capacidad de agua. Pero lo que también vamos a tratar de dar, o se va a tratar de absorber, es con el transporte facilitado por algunas acuaporinas. Por ejemplo, hay un canal, que es el ENAC2, que básicamente lo que va a hacer es absorber el agua que queda como resto en ese tipo de escenario de embriología. O sea, se está formando, se genera líquido surfactante a nivel de la 24, 28 semana, sigue el líquido surfactante tratando de hacer su trabajo, tratando de adaptarse, pero muchas veces aún hay agua en el medio. Entonces, ¿quién absorbe, quién hace? Son canales que se conocen como el ENAC2. Ya, ahora, esta absorción o estos canales que van a hacer no es otra cosa que lo que estamos hablando acá anteriormente, este tipo de acuaporinas, que lo único que nos van a ayudar es formar este equilibrio. Ahora, la regulación del volumen celular o el control activo va a venir por dos grandes grupos. Primero, las bombas iónicas, que donde se va a hablar de las bombas de sodio, potasio, ATPasa, que va a expulsar el sodio e introduce potasio consumiendo un ATP, o las de calcio ATPasa, que mantienen niveles muy bajos de calcio a nivel intracelular, por eso botan en contra del gradiente, esencial para la señalización. Cuando hablamos de osmolitos orgánicos, ahí principalmente estamos con la taurina, sorbitol, altas concentraciones de potasio, que van a ayudar a equilibrar la presión osmótica sin alterar el pH o las funciones enzimáticas. Por ejemplo, ¿ustedes saben en qué bebida se encuentra la taurina? Probablemente ustedes consumen esta bebida. Energizantes, Doc. Ya energizantes, ¿cuáles? El Red Bull, las Monster, ese tipo de bebidas. Ya más o menos. ¿Vol tendrá o no tendrá? ¿Qué creen? También tiene, Doc. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Porque lo has leído. sí, El Vol tiene taurina, me está diciendo. sí. Sí, bueno. Ya, mira, en realidad sí, pero en menor cuantía. Y de todas formas, el que tiene como que una condición óptima de taurina es Red Bull. ¿Por qué te da una condición óptima? Porque te da, o sea, es una cantidad necesaria como para que pueda tener este efecto activador, pero no a tal punto que necesite un montón de azúcar para que sea activado. Por ejemplo, Bolt principalmente tiene una infradosis de taurina, pero lo que tiene es un montón de azúcar. Por eso los que consumen Bolt al principio están muy activos,
pero es hasta que pase este nivel, este factor y termina deshidratándote también. A diferencia que en el Red Bull, la dosis que se mantiene o la cantidad que tiene es un efecto activador de manera inmediata, por eso en algunos lugares se termina dando como un complemento para ciertas bebidas, ¿no? Por ejemplo, el whisky tiene cierta, bueno, el alcohol en realidad, y el whisky en sí, tiene cierta adherencia a cómo la taurina puede, bueno, cómo la taurina es activada y el alcohol también es un potenciador, y por eso venden estos dos como una especie de activador, ¿no? Es una especie de estar, o sea, de mantener demasiado despierto a alguna persona en alguna fiesta. El Monster o alguna otra bebida, la cantidad de taurina está muy ligada a otros compuestos que van de la mano. Y ustedes me pueden decir, ya doctor, pero ¿por qué usted habla bastante de lo que, o sea, de esas bebidas energizantes y el tema es otra cosa, ¿no? En realidad esos osmolitos orgánicos o las moléculas que más o menos se van a estar relacionadas con esos tipos de sustancias tienen mucho que ver con la hidratación y deshidratación. Por ejemplo, cuando, bueno, es como se describe, ¿no? Cuando una persona consume bastante alcohol, eventualmente tiene un efecto inmediato con relación a la micción y es una relación directa con la hormona antidiurética. Cuando una persona toma, por ejemplo, Red Bull con whisky, eventualmente este efecto se reduce. No hay una condición necesariamente de deshidratación. ¿Y cómo se repercute de manera clínica? Que es algo que ustedes lo van a ver más adelante cuando lleguen fisiología renal. Cuando uno toma un montón de alcohol y empieza, o sea, como quien dice, a irse en floro porque va un montón al baño y va al baño, y va al baño y va al baño porque realmente tiene muchas ganas de miccionar, se termina deshidratando a lo largo. Y esto va de la mano de alguna regulación del volumen celular. ¿Qué sucede con relación a lo que yo les hablaba con el ejemplo de la taurina y el whisky? Al final la persona no termina yendo tanto al baño, o sea, es un efecto que más o menos se termina mediando porque hay una regulación del volumen celular. Ya, ¿y eso qué implica? ¿Que vaya o no vaya al baño? ¿De qué importa, doctor? Los que se terminan deshidratando, los que terminan yendo mucho más al baño, por este efecto y por otras causas más, que principalmente son por los excipientes que tiene este contenido, como puede ser la cerveza, eh, tiene al día siguiente mayor resaca, lo que se puede entender como dolor de cabeza, malestar general y todo, pero es porque ha habido literalmente un proceso de botar todo el agua que uno tenía en el cuerpo. Caso contrario, con ese tipo de bebidas como whisky con Red Bull, que a la larga no te dejan resacos, es como que tranquilo. Y eso se explica fisiológicamente por esa regulación de volumen celular. Ya, esa es la importancia a nivel de osmolitos orgánicos. A nivel de bombas iónicas lo vamos a ver en un momento más adelante. Recordad que las células mantienen una gradiente empinada de calcio mediante bombas ATPasas y antiportadores de sodio y calcio. Ahora, cuando falla ese control, lo que nosotros vamos a poder ver es el edema celular, como les mencionaba hace un momento, que puede llevar a cierta lisis celular o la deshidratación celular comprometiendo las funciones metabólicas vitales. Ahora, ¿qué más podemos ver? Esta es la famosa bomba de sodio-potasio. ¿Por qué le llamamos bomba de sodio-potasio la bomba fundamental? Bueno, en realidad porque va a usar un ATP. Usa un ATP y hace un intercambio de iones. Expulsa 3 sodios hacia el exterior. Recordemos que aquí está el citosol, por ende, eso sería tu exterior. Expulsamos 3 sodios hacia el exterior y impulsamos 2 sodios hacia el interior. Hacer este movimiento se consume un ATP. Y al final va a crear un interior negativo. Eventualmente, si nosotros nos damos cuenta, el sodio, o sea, hay una gran cantidad de sodio en la parte externa y una menor parte en la parte del citosol. El sodio termina ingresando. Si es que hubiéramos tenido una membrana totalmente, uno, que sea permeable y dos, que va a ir en favor de la gradiente. Sin embargo, esas membranas van a hacer de que no se dé este paso como tal. Más bien vamos a ir en contra de la gradiente. Para poder ir en contra de la gradiente, poder ir en contra de lo que realmente se puede observar de manera lúdica acá con estas imágenes, lo que nosotros vamos a terminar haciendo, vamos a terminar teniendo, o vamos a terminar sacrificando, es una molécula de ATP. Sacrificamos ese espacio de la molécula de ATP básicamente para poder ir en contra de esta gradiente. El bombeo activo de sodio y potasio va a mantener los gradientes transmembranas, mientras que el potasio es 10 a 30 veces más alto dentro de la célula que fuera. Algo que más adelante se va a poder esclarecer, de si realmente importa la cantidad o realmente importa la proporción.
Ustedes se van a dar cuenta que la proporción importa más que la cantidad. Este gradiente iónico es el fundamento eléctrico que da lugar al potencial de membrana esencial para la excitabilidad de neuronas y células musculares. Sin esta bomba, las células nerviosas no podrían transmitir impulsos eléctricos. Ya hemos hablado bastante de membrana, de las bombas que están al lado, pero tenemos que entender ahora un poco del citoplasma. Volvamos al ejemplo del salón de clases. Así como hemos hablado lo que se tiene que ver con la membrana, todo lo que está alrededor, también tenemos que entender que todo lo que está en el interior del salón de clases o del cuarto donde ahora te encuentres escuchando esta clase, todo lo que está por dentro, o sea, imagínate que ahorita tú quieres como que mover tus brazos, todo lo que podrías agarrar así con tu mano, se llene de agua, ¿no? Imaginemos que todo ese cuarto se llene de agua, como una piscina, o el salón de clases se llene de agua. Entonces, en lugar de que tú estés moviendo tus brazos y ahora solo sientas aire, vas a sentir agua ya. Esa matriz vital de la célula, que es un medio acuoso, es lo que vamos a describir como citoplasma en una célula. Espero que se esté entendiendo la analogía. Es el medio acuoso donde ocurren procesos metabólicos fundamentales como la glucólisis, la síntesis proteica, y contiene una compleja mezcla de enzimas como los iones sodio, potasio, calcio, cloro, metabolitos intermedios y moléculas orgánicas pequeñas. Ahora, la composición en sí, o lo que vamos a empezar a ver, nosotros vamos a entender que es un 70-80% de agua y un 20-30% de proteínas disueltas. Va a haber iones orgánicos, azúcares, aminoácidos, nucleótidos, etc. Pero la función metabólica muchas veces va a estar de la mano del sitio de la glucólisis, sitio de ácidos grasos, síntesis de proteínas de ribosomas libres, en general. No es necesariamente solo esta parte de lo que estamos describiendo. A nivel de propiedades físicas, no es un simple líquido, sino un medio viscoso y organizado que facilita la interacción molecular. Es una matriz dinámica donde se da la organización intracelular, permitiendo que las reacciones bioquímicas ocurran de manera coordinada y eficiente. A ver. Hablando de esto, yo quiero que ustedes enmarquen en este lado tres grandes grupos, o los tres filamentos que se van a terminar describiendo en esa parte del citoesqueleto. Los microfilamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Los microfilamentos de actina, que básicamente es aproximado es como de 7 nanómetros, van a determinar la forma celular, permiten la contracción muscular, impulsan la migración celular y forman el anillo contráctil en la división celular. Si queremos hacer una analogía para que se les quede bien el ejemplo, imagínense que los microfilamentos de actina son como del cuarto en el cual se encuentran ustedes, que les decía que es la célula, las columnas, ¿no? Esas columnas son los que van a determinar esta forma celular. Esas columnas y esas paredes que van a saber que están en un cuarto de forma como una caja, como un prisma, ya. Ahí ustedes se van a dar cuenta, ¿quién determina esta forma? Los microfilamentos de actina. Ahora vamos a ir al otro grupo intermedio, filamentos intermedios, que básicamente se podría decir que es como las paredes, ¿no? Estos van a generar cierta resistencia mecánica y van a mantener también la forma nuclear, o sea, las láminas nucleares, que van a dar estabilidad estructural a células sometidas a estrés mecánico. Así como hay columnas que te van a establecer la forma y algunas paredes que van a apoyar, que son los microfilamentos de actina, también vamos a ver algunos que van a generar esta resistencia, van a ser como esos fierros cruzados en las vigas que nos van a dar esta fuerza en sí a nivel celular, y esos son los filamentos intermedios. Finalmente, van a haber ciertos espacios, como por ejemplo cuando ustedes ven en el salón de clases que hay cortinas, hay cables que nos van a dar la luz, hay ciertos espacios de cableado para la pantalla interactiva, o al lado de la cortina también están los tubos que sostienen ya la cortina en sí ya. Ese espacio no vendría a ser otra cosa que los microtúbulos, porque los microtúbulos tienen como función posicionar a los orgánulos o las organelas formando el uso mitótico, constituyen cilios, flagelos y actúan como vías férreas para el transporte intracelular. Los microfilamentos de actina en los que te dan la forma, las paredes, lo que estábamos hablando, y los filamentos intermedios eran básicamente los que te dan esta resistencia, como las vigas cruzadas. Sin embargo, los microtúbulos son los que van a terminar posicionando y siendo como soporte para algunas organelas. Los tres tipos de filamentos son los responsables de la organización y las propiedades mecánicas. La actina determina la forma, los microtúbulos la posición de los orgánulos y los intermedios la fuerza mecánica cuando estos son sometidos a cierto estrés mecánico. ¿Cuándo se someten a cierto estrés mecánico? Cuando por lo menos nosotros estamos como que yendo en contra de la forma con alguna presión o estamos tratando de alterar la estructura de cierto componente celular, que puede ser por alguna mutación o por algún agente externo. Recordar que el colapso axonal por alteraciones en microtúbulos ocurren en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Recordemos que el Alzheimer como tal no tiene una fisiopatología explicada, pero lo de betas plegadas coincide mucho con la estructura de los citoesqueletos.
Algunas distrofias musculares pueden resultar de alguna mutación en genes de filamentos intermedios como la distrofina. Este citoesqueleto va a tener una adaptación continua y esos sistemas de citoesqueletos van a ser adaptables, dinámicos, y sus estructuras van a persistir, probablemente van a cambiar rápidamente según las condiciones. Tenemos tres grandes grupos: migración celular, división celular y fagocitosis. Cuando hablamos de fagocitosis, por ejemplo, el citoesqueleto de actina rodea y engloba partículas externas, permitiendo su internalización. De esta forma puede ser para una apoptosis o puede ser para un uso inmediato. Ese espacio es la fagocitosis que se genera a través del citoesqueleto. Otro espacio que tenemos es la división celular. Los microtúbulos se reorganizan completamente para formar el uso mitótico que separa los cromosomas, un componente que lo vamos a ver en la quinta unidad. Perdón, en la cuarta. Y cuando hablamos netamente de la migración celular, es que las células extienden las protrusiones de membrana con los lamelopodios o los filopodios, que básicamente van a permitir alguna polimerización rápida de actina en el borde delantero. ¿Qué quiere decir? Que van a haber ciertas funciones de adaptación, como pueden ser la migración, la división y la fagocitosis, y cada uno con alguna particularidad y tiempo exacto donde se va a desarrollar. No es que todos se dan en simultáneo. Esa capacidad de reorganización rápida permite a la célula responder a señales ambientales, cambiar de forma, moverse y adaptarse a diferentes condiciones fisiológicas en cuestión de segundos o minutos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de alguna estabilidad estructural por la interacción de citoesqueletos y membrana, yo primero quiero que ustedes recuerden, para entrar en contexto y puedan entender este espacio, esas cuatro grandes estrellas, ¿no? El famoso MVP, como cuando se ven en algunos partidos de fútbol o de NBA, que son la espectrina, la anquirina, banda 4.1 y la glicoproteína. La espectrina no es otra cosa que una proteína flexible que forma tetrámeros. La anquirina va a unir la espectrina a proteínas integrales y la banda 4.1 conecta la espectrina con la actina. Del mismo modo, las glicoproteínas como anclaje transmembrana. Ya, doctor, pero ¿por qué tanto trabalengua? ¿A dónde quieres llegar? Esos cuatro, que son las estrellas, en realidad tienen muchos más aliados, como podemos ver en esta imagen, como ustedes podrán verlo si es que están haciendo zoom acá al lado derecho. ¿Qué habla? ¿A qué quiero llegar con esa estabilidad estructural? El citoesqueleto se va a conectar a proteínas integrales de membrana mediante proteínas adaptadoras como la espectrina y los filamentos de actina. Esto lo que va a hacer es generar una red que proporciona resistencia. Básicamente, ¿a qué ejemplo quiero llegar? Por ejemplo, este citoesqueleto junto a la espectrina y la actina, que van a formar cierta resistencia para mantener esta forma mecánica y mantener la forma celular, es como cuando, a ver, no sé si ustedes han visto cuando llevan a una superestrella en algún lugar así muy concurrido. Eventualmente la persona está en la mitad de todo, o sea, es como que la estrella, supongamos, es Messi, está caminando, pero alrededor hay personas que son sus guardaespaldas, que cuando no hay ningún evento, o sea, no hay nada fortuito, o sea, no tiene, en este caso a nivel de celular, no quiere formar nada, no tiene ninguna utilidad inmediata, Messi está andando solo, no pasa nada, pero alrededor están sus guardaespaldas, no le dicen nada, están que lo ven de lejos, te observan, pero no interaccionan porque no hay ninguna utilidad inmediata. ¿Qué sucede cuando Messi ya no está así solo, ¿no? Sino, por ejemplo, Messi quiere darse un paseíto por algún barrio concurrido de Lima y un montón de gente que lo está cubriendo, no sé, como que quiere una foto, quiere un selfie, quiere acercarse, entonces ya sus guardaespaldas no están en una actitud expectante. Se integran, se conectan, hacen ciertos esquemas que prácticamente a Messi lo terminan rodeando como si fuera una cadena humana, como si estuvieran jugando a la ronda y Messi está al medio, o como si estuvieran bailando en alguna costumbre muy, muy del centro del Perú, que es todos bailamos agarrados de la mano y hay alguien que está bailando al centro, ya, igual. Messi está al centro, el resto nos hemos agarrado como una cadena ya. ¿Qué quiere decir esa analogía? ¿Por qué estás volando tanto, doctor? La espectrina, la actina y los componentes que les he explicado son la seguridad. Se están alrededor tratando de generar una estructura. Y en el medio, en realidad, lo que nosotros vamos a tratar de tener es material genético o alguna parte en sí o de importancia a nivel celular que vamos a tratar de cubrir o vamos a tratar de proteger. Entonces, este citoesqueleto se ha conectado a proteínas integrales. O sea, esta es la seguridad de Messi, que va a estar cerca a proteínas adaptadoras como la espectrina y los filamentos de actina para generar esta red y protegen a la estrella. Esa forma es en la que se da la actina y la espectrina, como podemos ver en este lado, al igual que la anquirina en la banda 4.1.
Esta conexión es especialmente importante en células sometidas a estrés mecánico, como los eritrocitos, que deben deformarse al pasar por capilares estrechos y luego recuperar su forma bicóncava. Así como les di el ejemplo de Messi, ahora vamos a ver un ejemplo en humanos. Nosotros sabemos de que nuestros eritrocitos son como una dona o como un picarón, pero sin agujero, o sea, son bicóncavos. Viene de esta forma así, viene acá, una forma muy delgada por ese lado y otra vez así. Como lo podemos ver acá al lado. Como lo podemos ver acá al lado. ¿Qué quiere decir bicóncavos? Tiene dos concavidades, una por aquí y otra por aquí. Bicóncavo, por eso. Tiene dos concavidades. Eso es un eritrocito normal. Esa disposición geométrica tridimensional que se le va a dar nos va a permitir que discurra por algunos vasos, que discurra y haga las funciones adecuadas y haya cierta capacidad de sobrevivencia. Hay algunas mutaciones o hay alguna alteración en la síntesis de proteína y tu eritrocito ya no es como este correcto, más bien vamos a ir a uno defectuoso, que prácticamente es como una canica, ya no es bicóncavo, sino es esférico, completamente pintado. ¿Y qué sucede o qué pasa? Cuando nosotros vemos estos eritrocitos totalmente esféricos, que ya no son bicóncavos, nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Dónde ha sido el error? Porque no ha habido un anclaje correcto entre actina y espectrina. Es porque la estrella, que era Messi, ya no está cubierta por buenas seguridades, sino pues porque había alguna alteración en esta unión. ¿Y qué pasa si lo tenemos de esa manera, así como redondo? Ya, pues doctor, es redondo, ¿y qué va a pasar? Simple. Esos van a tener ciertas fallas a lo largo de su evolución, bueno, a lo largo de su desarrollo, ya no durarán 120 días, y en realidad son muy propensos a hemólisis. Cuando esto se rompe, van a generar anemia, porque igual de todas formas se está perdiendo ese componente para poder hablar de anemia. Pero, ¿cómo se llama esa enfermedad? Eso se llama esferocitosis hereditaria, tiene un componente grande a nivel hereditario, y lo que radica en realidad esta esferosis hereditaria es que hay una alteración en el anclaje de la actina y la espectrina. Esa es una forma inmediata de entender que los problemas netamente de enfermedades que ustedes van a estudiar a los 7 años de la carrera tienen su componente biológico, tienen su componente a nivel celular. Yo no quiero que, por favor, ustedes sean doctores, que mañana más tarde me digan, anemia, suplementación de hierro, pero no me entiendes por qué es la anemia. Lamentablemente, en Huancavelica nosotros nos cansamos de hablar un montón de la anemia, pero nuestra única medida inmediata de solución es dar hierro. Y en realidad no todas las anemias son por déficit de hierro, algunas son por déficit de alguna otra vitamina o netamente de la absorción o un factor inflamatorio. Cambia el panorama si es que nosotros entendemos la forma molecular y la forma celular en sí de lo que está sucediendo. Entonces, la actina y la espectrina tienen una de gran utilidad para ese tipo de ejemplos, pero en realidad lo que yo quiero que ustedes puedan entender es que a nivel de la interacción del citoesqueleto membrana, varias proteínas, así como esa de actina y espectrina, que nos van a dar cambios muy puntuales y por último nos pueden dar patologías. Otro espacio que quiero mencionar, casi ya como para acabar la clase, es que el transporte celular va a tener movimiento de sustancias. Este movimiento de sustancias, esto es fácil para ustedes, pues, ¿no? Yo sé que ustedes ya lo han leído, pero vamos a reforzar. Que hay transporte pasivo y transporte activo. La diferencia entre pasivo y el activo, ¿cuál es? ¿Alguien que pueda participar en la sala? Una Consumo de diferencia. energía. A ver, Pablo, te escucho. Consumo de energía, doctor. En el transporte pasivo no se utiliza energía y en el transporte activo sí. Ya, muy bien. Ya, gracias, Fernando, Gracias, Pablo, gracias, José Fernando. La había levantado Doctor, la mano. otro también creo que es sobre la gradiente, que uno va en contra y el otro es a favor. ¿Quién va en contra? En contra va el activo, Y el pasivo. a favor. Ya. Con eso básicamente sí esbozamos el concepto, gracias a todos los que han respondido. Que entender que tanto el transporte pasivo como el transporte activo tienen su particularidad, pero son los dos grandes grupos que podríamos hablar en transporte celular. Para pasivo y activo, para diferenciar, lo primero es el gasto de energía. El transporte activo va a gastar energía para que pueda haber un intercambio. Pero ¿por qué el activo gasta y por qué el pasivo no gasta? Eso suena bastante raro. El activo gasta en sí porque va a ir en contra de la gradiente, como mencionó su compañero. Y el pasivo va a ir a favor de la gradiente. Pero si va a favor de la gradiente, ¿por qué algunos van a necesitar de ayuda extra? Es ahí donde sale otra diferenciación.
La difusión simple pasan las sustancias, pasan las moléculas sin ningún problema. En la difusión facilitada ya no pasan estos solutos de manera breve. Necesitan algún canal, necesitan alguna proteína portadora. Es ahí donde nosotros nos cuestionamos por qué o qué pasó. Y entra a tallar lo que les mencioné hace un momento como el coeficiente de permeabilidad. Ese coeficiente de permeabilidad muchas veces nos va a permitir explicar cuándo va a ser difusión simple y cuándo va a ser difusión facilitada. Aparte del coeficiente de permeabilidad, vamos a hablar de los iones, vamos a hablar de las cargas, de la acidez, de la basicidad, de la afinidad. Estos tipos de canales o proteínas portadoras, lo único que nos van a ayudar, nos van a explicar, es cómo se puede desarrollar. Entiendan bastante bien esta lámina, porque el día que lleven fisiología del aparato renal, todo lo que es riñón, literalmente 3 de las clases probablemente van a ver gráficos como estos, solo con diferentes nombres de estos canales, y van a ver cuál va a favor, cuál va en contra, cuál es pasivo, cuál es activo. Es necesario que ustedes no lo memoricen, sino que ustedes entiendan a qué estamos hablando con difusión simple, facilitada, qué es una proteína portadora, una proteína de canal, transporte activo, un transporte pasivo. Ese espacio, por favor, y ese razonamiento, ténganlo para que cuando lleguen estos cursos no estén perdiendo el tiempo buscando la información de cada uno de estos conceptos. La difusión simple, de manera breve, como se podría decir, primero va a requerir una gradiente de concentración y va a estar ligado a moléculas pequeñas, siendo polares como oxígeno, CO2, que van a atravesar directamente la bicapa lipídica a favor de la gradiente. La difusión facilitada, que son proteínas de canal o transportadoras, van a facilitar el paso de moléculas como la glucosa por las vías GLUT. Hay GLUT1, GLUT2, hasta GLUT4, hasta inclusive algunos describen más. Esa es una forma de entender cómo va a ir a favor de la gradiente. Y recordar de que en esta difusión facilitada no hay gasto de energía. En el transporte activo, si bien es cierto, hay bombas, hay estructuras que nos van a ayudar a hacer este paso, sin embargo, estas sí van en contra de la gradiente, por ende sí va a haber gasto de energía. Cuando hablamos nosotros de potencial de membrana, vamos a tener dos grandes grupos como la batería biológica, que es el origen del potencial, que nosotros tenemos que entender que el desequilibrio de iones del interior y el exterior va a generar un interior negativo, como veíamos en las diapositivas anteriores, el interior es negativo, más o menos menos 70 megavoltios, y un exterior positivo. Este fenómeno da origen a la excitabilidad celular. La distribución asimétrica de iones cargados a través de la membrana genera una diferencia de voltaje similar a una batería biológica. ¿Qué contribuye cada uno de estos iones? Esto es, tómenlo entre comillas, tómenlo entre paréntesis, porque depende de ante qué situación estamos, pero más o menos se podría resumir así, ¿no? Que el potasio es uno de los principales responsables en la alta permeabilidad en el reposo. Lo mismo con el sodio, que hay una baja permeabilidad en el reposo, pero va a intentar despolarizar, por eso esto mucho se ve también en la parte netamente del sistema nervioso. El cloro, que sigue el potencial pasivamente, y las proteínas van atrapadas dentro, contribuyendo a la electronegatividad o cambiando un poquito esa electronegatividad de acuerdo a lo que se necesite en las sustancias en sí. Este potencial de reposo es esencial para que las neuronas puedan generar potenciales de acción y las células musculares se contraigan y las células sensoriales detecten estímulos. Si no hay este voltaje base, o sea, no hay esta diferenciación desde menos 70, básicamente las células excitables no podrían funcionar porque siempre estarían o tratarían de llegar a un punto neutro, y cuando vamos a un lado neutro, básicamente tratamos de evitar que estas se muevan o sean reactivas. Porque cuando es menos 70 no es el punto neutro cero, en realidad este menos 70 de por sí ya genera cierta disparidad, que cuando hay cierto estímulo, más bien se mueve este menos 70, pero nunca llega a un estado cero, que es un estado como que sin alteración. Entonces, esa es la explicación por qué estamos con menos 70 milivoltios. Para cerrar y redondear esa parte de la primera parte de la clase, entendamos de que hay una integración de sistemas, tanto de membrana, citoplasma y citoesqueleto. Volvamos al ejemplo del salón de clases. La membrana son sus paredes, la membrana, o sea, es todo lo que ven alrededor de su cuarto, todo lo que ven en el salón de clases de manera naranja, y esa es la membrana. Va a regular el intercambio de sustancias porque dentro de esa membrana también va a haber puertas, como es lo que mencionábamos hace un momento. Por ejemplo, esa puerta que dejaba o no dejaba pasar a los profesores, ¿no? O esa puerta que dejaba o no dejaba que los estudiantes de menor año a ustedes les pidan apoyo. Ya, ese regular el intercambio de sustancias va muy ligado a la parte de membrana. Va a mantener los gradientes iónicos para tener un buen equilibrio y recibe señales del entorno. Asimismo, el citoplasma, por ejemplo, en cambio, va a ejecutar las reacciones metabólicas, sintetiza proteínas y proporciona el medio para las interacciones moleculares. El citoplasma no es otra cosa que todo lo que encontramos ahorita, si estuviéramos en una piscina y no a nivel de que mueves tus brazos y aire, sino agua, y a todo ese espacio se confiere como citoplasma.
El citoesqueleto va a mantener la forma celular, organiza los orgánulos y permite el movimiento y la división celular. O sea, lo que estamos tratando de ver o estamos tratando de entender es básicamente cómo tenemos todo alrededor que está organizado, no está solo flotando, sino tiene cierta unión, tiene cierta disposición para entender este espacio. Entonces, esos tres sistemas de membrana no funcionan de manera independiente. Lo que están haciendo es que están íntimamente integrados. El citoesqueleto es ancla la membrana, el citoplasma baña ambas estructuras y todos responden cordialmente a las diferentes señales. Un ejemplo, cuando se contraen los músculos, lo primero que vamos a entender es que va a haber un gradiente iónico. ¿Y dónde se da este gradiente iónico? En la membrana, como para poder entender que hay participación. Cuando hay este gradiente iónico, vamos a desencadenar la liberación de calcio. ¿Dónde se da esta liberación de calcio? En el citoplasma. Vemos que en la contracción muscular ha habido un intercambio de iones, hay una liberación de calcio, ha habido entonces una participación en la membrana y una participación en el citoplasma. ¿Qué más? ¿Qué pasa después de esta liberación del calcio? Se van a activar los filamentos de actina y miosina. ¿Eso dónde está? En el citoesqueleto. Se dan cuenta que hay una integración de esos tres sistemas de manera breve para poder explicar de cómo la contracción muscular interfiere en esos tres. Otro ejemplo que podríamos hablar es con relación a la conducción nerviosa. El potencial de membrana, o sea, lo que vamos a encontrar nosotros a nivel de membrana, ¿qué es lo que va a pasar? Va a viajar a lo largo del axón sostenido por microtúbulos. Cuando eso está sostenido por microtúbulos, ¿de quién estamos hablando? Del citoesqueleto. ¿Y por dónde se va a dar o a través de quién va a viajar eventualmente ciertas reacciones de metabolismo? A nivel de citoplasma. La contracción muscular, la conducción nerviosa y otras reacciones del organismo en realidad tienen mucho que ver con esta integración de sistemas. Por ende, para redondear la idea de la clase, de esta primera parte es entender que tenemos tres pilares de la vida celular: la membrana biológica, el citoplasma y el citoesqueleto, cada una con sus particularidades. La membrana plasmática, que va a ser una bicapa lipídica, que va a tener cierta forma de disposición y cómo estos puedan soportar ciertos movimientos, van a tener una forma autosellante para evitar que este tipo de daños sea nocivo para la célula en sí. Del mismo modo, cuando esos se van a reparar o se van a tratar de alinear, tienen un dato especial, porque esto se llama, o qué tipo, ¿cómo se llaman estas fuerzas que van a reparar? Las fuerzas hidrofóbicas. Recordad de que el colesterol está muy ligado cuando hay bajas temperaturas y va a prevenir esta rigidez, así como los fosfolípidos que van a limitar el exceso del movimiento para estas altas temperaturas. El 30% del genoma termina reflejando la importancia que tiene a nivel de fisiología celular, porque es un gran número para las proteínas de membrana. Las funciones que les mencioné, a la diferencia bien grande entre qué es una barrera y qué es un transporte, señalización y comunicación, que es lo más fácil. A nivel de ósmosis y equilibrio de agua, el ejemplo de los pulmones en los fetos, en los neonatos, con la diferencia de que ustedes tienen que entender por qué hablamos de acuaporinas o para qué les va a servir más adelante. Lo mismo con relación al coeficiente de permeabilidad. La regulación de volumen celular, que hablamos un poquito también de algunas bebidas para poder entrar en contexto, y las bombas que hemos hablado. La hidratación y deshidratación, que tiene mucho que ver con este espacio cuando es por alguna solución o algún soluto. La bomba de sodio-potasio, qué hace, quién sale, quién entra y a qué se refiere con salir o entrar, viendo de quién depende, o sea, en qué lugar estás, porque no es lo mismo decir sale para el que esté en el citosol que sale para el que esté en el exterior, entonces va a tener bastante cuidado ese espacio. La matriz de la vía, la matriz vital de la célula, que es lo que también hemos mencionado. Las diferencias de un microfilamento de actina, un filamento intermedio, un microtúbulo, mencionando en orden ascendente. Y la adaptación continua, que puede ser por migración, división, fagocitosis, o lo que también podría explicarnos algunas enfermedades, más aún en nuestra prioridad sanitaria oncabélica, que es la anemia. Uno de los casos de anemia no solo es por deficiencia de hierro, sino por algún mal ensamblaje, como lo hemos podido mencionar hace un momento con algunas proteínas. Recordar que estas son las más importantes. Del mismo modo, como ya sus compañeros me ayudaron a entender las diferencias y ante qué estamos hablando tanto de un transporte pasivo y activo, finalmente, con relación a la integración del sistema, estamos con membrana, citoplasma, citoesqueleto, y con cada uno de estos nos van a dar ciertas particularidades de acuerdo a los fenómenos que estamos viendo, como puede ser la contracción muscular o puede ser también la conducción nerviosa. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Escucho a todos, levanten la mano si es que desean comentar algo. Cristian, te escucho. Doctor, una consulta. En cuanto a la bomba de sodio y potasio, cuando ingresa el potasio,
El potasio sale de la célula ya por la gradiente de concentración, como estábamos observando, o tiene un mecanismo aparte. ¿Cómo? A ver, ¿puede volver a plantear la pregunta? La bomba de sodio y potasio indica que entran dos potasios para que salgan 3 sodios, para mantener la polarización y muchos otros medios también de la célula. Pero ¿en qué momento sale otra vez el potasio? ¿O tiene otro mecanismo? Ya, y esa es una muy buena, porque ya te entendí. Mira, la bomba de sodio y potasio, como hemos podido ver en la gráfica, es de que van a terminar pasando hacia el exterior, ese es el término correcto, no decir salen, pasan hacia el exterior 3 sodios, mientras que pasan hacia el interior 2 potasios. Entonces, por eso nosotros podemos referir de que al final se están cargando un montón de potasios en la parte intracelular y un montón de sodios en la parte extracelular, y eso nos va a dar la carga que se da alrededor o al lado de cada una de las membranas. Sin embargo, esta bomba no es la única que va a transportar o sodio o va a transportar potasio. Entonces, el potasio en sí va a terminar liberándose otra vez a la parte exterior de acuerdo a la necesidad, pero por algunos canales o algunos transportadores, netamente de acuerdo a la necesidad, que ya no depende netamente de la bomba sodio-potasio. O sea, la bomba sodio-potasio es esta interacción y tiene bastante importancia porque se ha gastado un ATP, pero hay otros canales que también van a permitir ese paso de manera más lenta, de manera diferente, pero lo que sí versa o lo que sí se describe es que básicamente no es el único medio el sodio y potasio. ¿Entendido Gracias, más o doctor. menos? No, gracias a ti por muy, muy buena pregunta, porque no es que todo sea estático. Robert, ¿qué tal? Te escuchamos. Doctor, mi pregunta iba más que nada sobre las acuaporinas. ¿Hay algún mecanismo que las células poseen para poder regular a las acuaporinas? Ya, sí hay un mecanismo, y este mecanismo básicamente se va a dar o interacciona de acuerdo a la necesidad. Esas aquaporinas, como su nombre dice, básicamente para el agua que nos van a permitir tanto para el volumen celular y para el espacio de ciertas funciones, están muy ligadas a la necesidad que nosotros queremos. Por ejemplo, y el ejemplo que siempre hago es con los alvéolos y los neumocitos, estas aquaporinas van a tratar de botar, bueno, de todo el agua que se va a tener a nivel, que se podría terminar viendo a nivel alveolar, y no es lo ideal que se tenga en ese espacio, se absorbe. Pero por decirlo de manera grotesca, es como que quieres chupar el agua para algún lugar para que salga y no sea nocivo. Las acoporinas hacen este espacio. Ahora, ¿quién los regula? Básicamente es por una cuestión de, en este caso, netamente, de neumocitos, de tratar de equiparar el contenido de agua en este espacio. Otra situación de acuaporinas, por ejemplo, se ve mucho en los riñones. La parte de cuándo se activa o cuándo se cierran esas acuaporinas están mediadas a tanto a la regulación del sodio y del cloro o algunas acuaporinas que también están ligadas al calcio. O sea, de acuerdo a cómo están estos solutos, se empiezan a liberar el agua. Recordar de que muchas veces nosotros vamos a entender de que a favor de la gradiente hablamos de solutos, ¿no? En solutos, salen solutos o estos se tratan de mediar. Sin embargo, también recordemos de que las acuaporinas en lugar de pasar solutos, lo único que van a tratar de pasar, en algunos espacios van a tratar de pasar agua para equiparar ese tipo de respuesta. O sea, si tú ya no puedes pasar solutos, muevo agua. Entonces la acuaporina genera ese espacio. Recordemos que no es que haya un espacio cerrado únicamente, sino que las acuaporinas es el paso de un lugar al otro, de la parte extracelular al intracelular. Pero en su momento también pasará del intracelular al extracelular. Entonces ese espacio sí es bastante necesario entenderlo y esa regulación depende de cada utilidad o función que se quiera dar de manera inmediata. Entonces, es variable, es muy variable y dependiendo de qué órgano estamos hablando. Ve si te escuchamos. Ya, esa pregunta es bastante interesante porque nos va a hablar sobre la diferenciación celular. Cuando nosotros hablamos de la diferenciación celular, es la forma en la que cada una de estas se van a especializar. Por ejemplo, la diapositiva que habíamos hablado de la esferocitosis hereditaria,
que es un eritrocito, eso no va a tener un impulso nervioso, así como mencionas de un hepatocito. ¿Qué es lo que va a determinar que una célula tenga cierta función o no tenga esa función? ¿O qué es lo que hace para que pueda haber ese intercambio? ¿O cómo se pueda expresar? En realidad es netamente de la expresión genética que se tenga y de la diferenciación celular que se va a tener. Hubo un concepto que abundó bastante entre el 2000 y 2010 y ahora está tomando ya un sentido más lógico, que son las stem cell o las células madre. Pensábamos que había células totipotentes, o sea, había células que podían diferenciarse de mil formas porque eran como las células madre, no sé, su nombre como, para la redundancia. Eran espacios o eran compuestos celulares que, que básicamente describían que podían cambiar o podían migrar o podían simplemente tener diferenciación de acuerdo a la utilidad inmediata que estos podrían abarcar. Sin embargo, esta diferenciación celular se da hasta cierto punto y se empieza a generar de manera evolutiva o se empieza a generar de manera, bueno, de acuerdo a la funcionalidad de lo que se requiere. Y eso ustedes probablemente lo están viendo en la parte de embriología de cómo se da la diferenciación celular para cada uno de estos órganos. Ahora, cuando uno empieza a entender cómo se da la diferenciación celular, va a entender cómo cada organela o cada espacio en sí de las células va a tener una función muy, muy particular. Y ahí es donde vemos de que los eritrocitos no tienen las mismas funciones o la misma particularidad que una neurona, o una neurona no tiene la misma función o particularidad que un hepatocito, o que un miocito, o que un cardiocito. Entonces, cada una de estas células que ya fueron diferenciadas tienen diferentes tipos de estructuras internas. Entonces, este espacio a nivel de membrana es como nosotros vamos a argumentar que realmente se podría estar viendo la diferenciación. O sea, todo parte desde las células stem cell que realmente van a tener una diferenciación celular. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien, chicos? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, alguna duda adicional. Vamos a pasar listo. Álvaro Lazo. Buenas noches, doctor, presente. ¿Qué tal? Astrid Joana. Buenas noches, doctor, presente. Betsy Loaiza. Cristian Sotomayor. Buenas noches, doctor, presente. David Guamanicuri. Buenas noches, doctor, presente. Gracias. Denis de la Cruz. Buenas noches, doctor, presente. Diego Alonso. Buenas noches, doctor, presente. Edmar Cañaupa. Buenas noches, doctor presente. Edson Richard. Buenas noches, doctor presente. Fiorella Angelín. Buenas noches, doctor presente. Fritz Kevin. Buenas noches, doctor, presente. Gabriel Ramírez. Buenas noches, doc, presente. Jean-Pierre Joel. José Fernando. Buenas noches, doctor, presente. Julio André. Buenas noches, doctor, presente. Lady Rosario. Muy buenas noches, doctor presente. Mayra Lucero. Buenas noches, doctor presente. Melissa Mireya. Buenas noches, doctor presente. Milagro Selén. Buenas noches, doctor presente. Mireya Quispe.
Buenas noches, doctor presente. Nora Satakuro, Buenas noches, doctor presente. Omar García, Buenas noches, doctor presente. Oniel Ramos, Buenas noches, doctor presente. Pablo Fernando, Buenas noches, doctor presente. Rosmery Espinosa, Buenas noches, doctor presente. Ruber Fernando, Buenas noches, doctor presente. Saraí Caidano, Buenas noches, profesor presente. Vania Caballero, Buenas noches, doctor presente. Yendira Madeley. Buenas noches, doctor presente. ¿Alguien que no le haya llamado? Bueno, gracias Edson por la coordinación de la clase. De todas formas, la siguiente nos estamos viendo de manera presencial. Estudien para el paso. Voy a subir las diapositivas del día de hoy, pero el capítulo 10 y 11 es algo que deberían de leer para el examen de esa segunda unidad. Ya, obviamente, sectarizando, ¿no? O sea, van viendo los conceptos que hemos hablado, lo leen. Los que no estamos hablando, lo van pasando por alto porque tampoco es que se vaya a preguntar cosas que como tal no se dicen en la clase. Pero si leen el 10 y el 11, creo que más que seguro para poder entender la primera parte de la organización celular, que es el contexto, es la parte externa, la parte de membranas, la parte del transporte que puede haber por dentro o de la parte de citoplasma. La siguiente clase, el contenido va a versar también básicamente sobre el potencial de membrana, como justo hablábamos de las neuronas y los hepatocitos que su compañera ya puso a colación como conversación, y lo que nosotros vamos a también tratar de entender qué hay, o sea, en las medidas, ¿no? O sea, por qué es menos 70 milivoltios, y qué sucede o cómo se puede empezar a medir esto. Si alguien pudiera por ahí leer sobre la ecuación de NERD, sería bastante importante porque se nos va a dar cierta orientación. Lo voy a escribir acá, la ecuación de NERD. Nos explica básicamente cómo vemos esa diferencia o el potencial de equilibrio en voltios que se trata de buscar, ¿no? Tiene una ecuación con logaritmo de base, pero sí se entiende. Luego lo que vamos a tratar de entender es el estado de reposo y finalmente cómo esto puede polarizarse o despolarizarse y qué utilidad inmediata nos va a dar. También les he subido algunos videos que puedan repasar y si es que no hay ninguna acotación o alguna otra duda, podemos finalizar la clase ahí y nos estaríamos viendo. Ya chicos, nos vemos el siguiente miércoles. Un abrazo a todos. Dime, Melissa. Profesor, ¿la próxima clase serán 1 o 2 pasitos? Muy buena pregunta. ¿Cuántos quieren? Les pregunto, normal, porque podríamos tomar solo uno, pero es como en todo nada, ¿no? O podríamos tomar dos, que es un poco más cargado, pero doble oportunidad. Porque tomar un pasito con 8 preguntas da lo mismo que sean 4, ¿no? Hasta el final, si es que no se entiende, se engloba. A ver, plantéenselo eso. Tómenlo a votación. Eso no es necesario que sea unanimidad, pero sí, puede ser uno o dos. La verdad sí es muy buena pregunta porque no lo había considerado como tal de hacer dos, porque ya que el de hoy había sido virtual. Pero si desean por tener mayor oportunidad y como ustedes están comprendiendo de que a veces les pueda mover el horario, les entiendo, normal, ustedes me dicen y hacemos dos. Lo coordinan con esto y me pasan una respuesta como promoción, pues, ¿no? ¿Está bien? Free dice toda la unidad, ya. ¿Qué? ¿De toda la 10 y la 11? ¿Dónde se pues, Free? Te escucho, Oniel. Doctor, buenas noches. No sé si se me habrá escuchado cuando llamó lista. Mi micrófono Sí, estaba fallando. Claro, ¿cómo no vas a estar ahí? Sí. Ya, gracias. Ya, ¿alguien más? Ya, eso, me pasas la voz, pues me dices. Está bien, está bien. Ya, así quedamos. Cualquier otra duda me avisan. De todas formas, también les voy a estar subiendo algunas lecturas para que pueda ser un poco más digerible si es que se les complica un poco el texto. Como empecé la clase, había cierto comentario desde que la dificultad es abundante o que son muchas hojas para leer. Miren, eso con ustedes, yo sí, bueno, sí no lo voy a tolerar porque ustedes tienen que leer un montón. Son médicos y van a salvar vidas.
de otras carreras tampoco es que lo espere, pero a veces se presenta así, ¿no? Entonces lo que está como disposición es saber entender ese espacio y mediar, porque tampoco el ánimo de docencia es imponer. Y eso creo que en ningún momento lo he tratado de hacer, siempre he tratado de entrar al diálogo, pero cuando ya se dan esas conversaciones a veces es un poco incómodo, pero nada que no se pueda sobrellevar. Así que quedo atento a cualquier comentario y estaríamos hablando. Hasta luego, chicos. Cuídense, buen fin de semana.